trata este capítulo? A ver, ustedes en el primer capítulo hicieron como una primer acercamiento a lo que es la materia, lo que es la energía, ¿sí? La materia con su masa, con su energía, pero esa materia está formada por algo, ¿sí? Ustedes se dedicaron mucho más a la parte, diría, macroscópica de la materia durante ese capítulo, ¿sí? O sea, el mundo macroscópico ya lo habrán hablado, es aquel donde vemos, experimentamos, o sea, cuando uno habla de un sistema material lo puede ver, ¿sí? Puede medir cosas, entonces vieron propiedades medibles, trabajaron con unidades, bueno, fue toda una serie de herramientas necesarias para que ahora comencemos a profundizar un poquito más. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver es esa materia de la que ustedes vienen hablando, ¿sí? ¿Qué la forma? O sea, ¿de qué está formada la materia? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué saber eso? Bueno, en el inicio del capítulo 2 les pusimos, ¿para qué? Porque ustedes, como técnicos en producción vegetal, como ingeniero agrónomo, van a tener que trabajar con y sobre sistemas como el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Que son sistemas naturales. Otros son sistemas que el hombre, ¿sí? Genera artificialmente, pero son sistemas que tienen que conocer desde cómo están constituidos para conocer sus propiedades y para ver cómo entonces responden frente a determinadas modificaciones que le hagamos. Entonces, es muy importante aprender, aunque esto es muy abstracto, porque ustedes dirán, ay, ¿por qué voy a tener que pensar en un átomo, en una molécula, en unos iones? Pero lo tenemos que hacer porque el beneficio viene más adelante. El beneficio va a ser cuando ustedes puedan comprender, ¿sí? ¿Por qué responde un cultivo al riego con una determinada calidad de agua de una manera o de otra? El átomo es una partícula, ¿sí? Ahora, los átomos, que son partículas, pueden ser de diferentes elementos, ¿sí? Entonces, el elemento, ¿qué es? Es la calidad de la que están hechas las partículas. A ver si se entiende esta idea. Por ejemplo, vamos a pensar en una vestimenta, ¿sí? Podemos pensar en un pantalón, ¿sí? Pensemos y hagamos esta comparación. La prenda, el pantalón, sería el átomo, la partícula. ¿Estamos? Ahora bien, existen pantalones de jean, ay, se me fueron todos los nombres, de lanilla, de piselina, no sé, de gabardina, ¿sí? De algodón. Cuervo. ¿Sí? O sea, existen diferentes pantalones en función de la calidad de la tela. Con los átomos pasa lo mismo. El átomo es una partícula, pero existen átomos de diferente calidad. ¿Y cuál es la calidad? Los elementos. Hay átomos de carbono, hay átomos de nitrógeno, hay átomos de oxígeno, hay átomos... Pero el elemento es carbono, oxígeno, nitrógeno, es la calidad. La urea es una sustancia, el fosfato diamónico es una sustancia. Desde el punto de vista químico decimos sustancia, ¿sí? Sistema material, sustancia. Ahora, esas dos sustancias aportan uno o más de un nutriente al suelo. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son los elementos. Cuando hablo de nutriente nitrógeno, estoy hablando de la calidad del nitrógeno, no de cómo se aportó, no en forma de qué partícula, ¿sí? La urea lo aporta de una manera, el fosfato diamónico lo aporta de otra manera al nitrógeno, ¿sí? Dije que un elemento se llama nitrógeno,
que hay una sustancia que también se llama nitrógeno, ¿sí? Y que hay otras sustancias que contienen nitrógeno, pero se llaman diferente. Por ejemplo, la urea. Digamos que las sustancias están formadas por de diferentes calidades de materia, y esa calidad son los elementos, ¿sí? Entonces, podemos definir elemento como justamente la calidad de materia. A mí me gusta esa definición. Calidad de materia. Entonces, puede ser que haya materia, sustancias específicamente, porque ahora vamos a estar hablando solo del sistema material sustancia, ¿sí? Sustancia pura. Entonces, puede ser que haya sustancias que están formadas por un solo elemento. O que haya sustancias formadas por más de un elemento. Clasificación de la sustancia en función de la cantidad de elementos, ¿sí? O sea, dijimos hoy entonces que hay elementos formando las sustancias, que hay sustancias que tienen un solo elemento, ¿sí? Y otras que tienen más de un elemento. Entonces, ahí aparece una clasificación, es una agrupación. Como hoy dije con los elementos, ¿qué es una clasificación? Es agrupar. En este caso agrupamos sustancias en dos grupos, las simples y las compuestas. ¿Y qué es lo que en función de qué se hace esta clasificación? ¿Qué es lo que hace que se separen en dos grupos? La cantidad de elementos que la forman. Cuando la forma un solo elemento, decimos que son las sustancias simples, ¿sí? Cuando la forma más de un elemento, decimos que son sustancias compuestas. Pero insisto, estamos hablando siempre del sistema material sustancia pura, ¿sí? Esa sustancia, entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos, pueden ser simples o compuestas. Fíjense acá las simples. Como son sustancias, lo que está acá escrito es el nombre de la sustancia y la fórmula. Las sustancias se representan por fórmulas, ¿sí? Entonces, fíjense, la sustancia hierro, que es algo real, algo que existe, acá lo vemos en la foto a nivel macroscópico. Es una sustancia, es un sistema material, que está formada solamente por el elemento hierro. ¿Sí? Entonces, fíjense que el nombre de la sustancia coincide con el nombre del elemento. ¿Sí? Y a su vez, en esas sustancias simples de elementos que son metálicos, la fórmula coincide con el símbolo del elemento. Repito, la fórmula de las sustancias simples de elementos metálicos, el hierro, si van de vuelta después a la tabla periódica, van a ver que está dentro de esos metales que decíamos. Tienen una fórmula igualita a la del símbolo del elemento. Paso a la sustancia simple azufre. ¿Por qué es una sustancia simple? Porque solo está formada por azufre. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque hay un solo símbolo, que es la S mayúscula. Entonces digo, esta sustancia, que vuelvo a decir lo mismo, macroscópicamente es una sustancia que es amarilla, sólida a temperatura y presión ambiental, ¿sí? Tiene sus propiedades, digamos. A su vez, vemos que tiene un nombre que coincide con la del elemento, porque está formada solamente por el elemento azufre, pero en este caso, presten atención, que en este caso no coincide la fórmula con el símbolo del elemento. ¿Por qué? Porque el azufre no es un metal. Vamos a las compuestas. ¿En qué se diferencian? Y bueno, que hay más de un elemento.
también tienen un nombre, las sustancias compuestas, y una fórmula. Y acá ya se complican un poquito las fórmulas, ¿no? Porque hay más de un elemento. Entonces acá les puse un ejemplo de óxido férrico, un óxido de hierro, eso es cuando ustedes ven algo metálico, ¿no? Que contiene hierro oxidado, dicen, ¿sí? Generalmente cuando lo dejamos en contacto con la humedad, con el agua del ambiente y el oxígeno del aire, y entonces se forma el óxido. Se forma esta sustancia, que es rojiza. Acá está la sustancia pura, ¿no? Sintetizada, obtenida pura, purificadas. Hice algo que, bueno. Entonces, esta otra, fíjense que tiene esta coloración y se llama sulfato niqueloso. Y esta otra se llama bromato de sodio. Yo acá digo que es compuesta por ¿qué? A ver, ¿qué elementos la forman? Casi les digo ya. A la primera, el óxido férrico. ¿Qué elementos forman? Oxígeno y hierro. Perfecto, perfecto. ¿Qué elementos forman al sulfato niqueloso? Níquel, azufre y oxígeno. Perfecto. ¿Y al bromato de sodio? Sodio, bromo y oxígeno. Perfecto. Los elementos, esa calidad de materia. ¿Cuántos son? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Es una organización de los elementos, de esa calidad de materia que podemos encontrar, ¿sí? Que fíjense que son un poquito más de 100, que en realidad en la naturaleza hay muchos menos, ¿sí? Y muchos menos de importancia a su vez agronómica. Y esa cantidad reducida de elementos da origen, ¿sí? Están presentes en todo el universo, ¿sí? Es lo que constituye el universo, imagínense. Y no son más que 100 y pico de elementos. ¿Está? Algunos son inclusive sintéticos. Los últimos que se están obteniendo son que los logró o aparecieron con determinada actividad del hombre, prueba que hace el hombre, ¿sí? Y que por supuesto no nos interesan a nosotros. Pero sí están los que están en el aire, en el agua, en el suelo, en los vegetales, y eso sí que nos interesa y mucho. Entonces la tabla periódica es eso, es la organización de todos los elementos conocidos, ¿sí? ¿Y cómo están organizados? ¿Cómo están ordenados? Bueno, lo que vamos a ver acá es que cada casillero, ¿ven? Yo me paro sobre este casillero, ¿sí? Y aquí al costadito sale el elemento del que se trata, ¿sí? Cada casillero corresponde a un elemento. En ese casillero encontramos diferentes información. Va a depender de qué tabla están mirando. En este momento muestra muy poquito. Hay unos números ahí que ya van a aprender a lo que se refieren. Y hay lo que sí me interesa, que ya vayamos diferenciando acá, que hay un símbolo y un nombre. Todo elemento tiene un nombre determinado y a su vez tiene un símbolo que lo representa. Entonces, el elemento que se llama hidrógeno está representado por el símbolo H. El elemento que se llama litio, ¿ven aquí el nombre? Está representado con el símbolo Li. Ya comparando estos dos casilleros, estos dos elementos, podemos observar entonces que hay símbolos con una sola letra, y esa letra es mayúscula, o símbolos de elementos que tienen hasta 2 letras, de los que nos interesan, ¿eh? Hay algunos que ahora ya son con 3 letras, pero lo que nos importa a nosotros son 1 o 2 letras en el símbolo. Por ejemplo, el litio. Cuando tienen 2 letras en el símbolo, fíjense que la primera es mayúscula y la segunda siempre es minúscula. ¿Está?
Sí. Eso va a ser importante para que ustedes cuando ven una fórmula de una sustancia puedan identificar a los elementos que la forman. ¿Tá? Porque tienen que saber decir hasta, bueno, esto es un elemento, esto otro ya es otro elemento. ¿Sí? Los elementos se representan con símbolos. Las sustancias se representan con fórmulas. Esto es parte del lenguaje químico, parte de la parte simbólica de la química, que tenemos que aprenderlo porque así van a encontrar los representados. Así tenemos el sodio, bueno, distintos tipos de elementos. ¿Está? Ahora bien, ¿qué partes podemos diferenciar en una tabla periódica? Las columnas, fíjense que hay un grupo de elementos que están dentro de una misma columna, ¿sí? En este caso, ¿sí? Todos estos yo estoy pasando por encima, están en la columna primera de todas, que tiene como número, por supuesto, el 1, es la primera que aparece. Luego hay una columna que tiene el 2, una columna con el 3, 4, 5, así hasta 18, ¿sí? Entonces, esas columnas verticales, ¿sí? Se llaman grupos. Este es un grupo de elementos que es el grupo 1. El 2 es otro grupo de elementos. Y así con todos los grupos que aparecen. ¿Se entiende? Y aparte de los grupos, lo que tenemos en la tabla periódica son filas. ¿Qué son las filas? Estas que están en forma horizontal, organizadas, ¿sí? Acá en la primera fila, que tiene también el número 1, porque es la primera fila en este caso, tenemos hidrógeno y después tenemos helio que está en el grupo 18. ¿Sí? Acá parece como una tabla de doble entrada, ¿no? O sea, que digo, ¿el helio dónde está? En el grupo 18 y en el período, porque así se llaman las filas, en el período 1. Porque el número de grupo es muy importante. ¿Y quién le otorga ese número? ¿Por qué están en el grupo 1 todos estos y no están en el 2? Porque todos estos tienen un solo electrón en lo que se llama la estructura electrónica externa. Electrones, que son partículas subatómicas, ¿sí? Los átomos de esos elementos tienen todos un solo electrón en esa estructura electrónica externa, en la zona más externa del átomo, piénsenlo así si quieren. El átomo lo pueden pensar como capas envolventes, ¿sí? Y entonces imagínense la última capa, ahí hay un solo electrón. Los del grupo 2 tienen solo 2 electrones en ese lugar, en la parte más externa del átomo. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el grupo 13. Cuando estamos en el grupo 13, lo que tienen estos elementos son 3 electrones. Hay que restarle el 10, ¿sí? Entonces, todos los del grupo 13 tienen 3 electrones nuevamente, todos los del grupo 14 tienen 4, como estos grupos, ¿no?